psicologia, emergências sociais, intervenções no cotidiano e nos eventos. E nesta mesa redonda, nós vamos ter o prazer de contar com o nosso colega mexicano, Arthur Marinero, que é psicólogo da Universidade de Veracruziana, com maestria em Psicologia da Saúde, e é responsável psicoterapeuta com orientação psicanalítica de crianças e adolescentes. Arturo, por favor. Também gostaríamos de chamar a nossa colega psicóloga Cláudia Gomes Pietro, que é psicóloga especialista em psicologia clínica, coordenadora do Programa de Saúde Mental em Emergência e Desastres do Hospital da Universidade de Buenos Aires. Também é fundadora e vice-presidente da Sociedade Argentina em Emergência e Desastres. Cláudia. E também vamos ter o prazer de contar aqui conosco com a nossa colega psicóloga Desirê Salazar, que é brigadista de emergência e desastre do Ministério da Saúde, da Oficina Geral de Desastres Nacional. E é membro fundador da Sociedade Peruana de Emergência e Desastres e vem trabalhando em emergência e desastre desde 1996, terremotos, acidentes aéreos, inundações. Bem, ela trabalha em muitos acidentes. Venha conosco. Para esta mesa, nós temos que fazer um esforço de combinar o tempo, porque temos, agora são 5h20, e temos uma atividade nas salas às 7 horas. Como 20 minutos para cada um, para permitir um pouquinho de debates. Então vou pedir o esforço dos colegas para não atrasar a atividade das salas às 7 horas, porque senão vai ficando muito tarde, as pessoas podem ter necessidade de sair. Então, não combinamos quem começaria. E... Combinado? Sim. Então, as duas mulheres combinaram que o Arturo ia começar. Com a palavra... Pode falar aqui, pode. Como quiera. Muito obrigado. Quiero agradecer primeramente la invitación que me han hecho para este seminario, especialmente pues a Marcus, que sabemos que desde el año antepasado ha hecho un gran esfuerzo porque se pueda desarrollar un seminario con este tema, y cada vez vemos que se va haciendo realidad, que se pueda tener un trabajo más cercano con las personas afectadas y junto también con las secretarías que corresponde a la parte gubernamental. En este foro yo quiero plantear por qué consideramos que la atención a la salud mental de las personas afectadas por una situación de desastre o de emergencia es fundamental. Y cuando digo que queremos plantear, me refiero a que yo soy parte de un equipo, no trabajo solo. En Jalapa, Veracruz, donde yo radico, y desde donde trabajo de la Universidad Veracruzana, somos un grupo que hemos atendido a personas afectadas en el estado, y hemos capacitado también a otras que atienden en Yucatán, en el sur del estado, o pudimos participar en una evaluación también en el trabajo que se desarrolló en salud mental en Honduras con el MICH y en El Salvador. Más que ser un trabajo propiamente mío, vale la pena decir que es un trabajo de equipo. Quiero partir pues con una expresión, una vivencia de una damnificada hondureña. Ella decía: hemos quedado todas mal,
que nos duelen las piernas, que nos duele el cerebro. Bueno, somos dolores. Ahora platicamos de dolor. Hoy no platicamos del proyecto, sino que de dolor. Planteo pues una pregunta de partida. ¿Por qué es pertinente el trabajo de atención a la salud mental de personas afectadas por desastres? Para algunas personas esto puede ser muy obvio, pero otros se sorprenderían y argumentarían que en el desastre la prioridad será la reconstrucción de la vida, el abrigo, la alimentación, el albergue, lo básico. Por lo tanto, nuestro trabajo de salud mental quedaría como algo considerado como una molestia o a veces un lujo. A nuestro entender, es ineludible que la prioridad absoluta es sobre la vida. Al momento de un desastre, la prioridad fundamental es rescatar vidas. En un segundo momento entraríamos en nuestra idea a la atención de la salud mental. Comparto con ustedes un relato más de una enfermera que, además de atender a los damnificados, ella misma era víctima del Mitch. Se refería a las personas que atendía. Algunos es que quedaron así, no entendían nada. Otros que tenían dolor y no era nada de dolor. Entonces teníamos que ir con ellos para auxiliarlos. Y también se miraba la atención. Personas que querían salir al mismo tiempo, venirse para el centro de salud, para estar allí con nosotros, venirse, porque ellos tenían ese miedo, no de que el río se iba a meter, porque estaba lejos, sino el miedo era por eso que se hablaba, que se escuchaba de las personas, que había muertos. Eso tenía en gran tensión a la gente, y mucha gente lloraba, se le miraba el nerviosismo. Nosotros estuvimos allí. También se miraba el sufrimiento que se dio con varias personas de la escuela, no porque el río les pasó cerca, sino por lo que escuchaban. Yo, da la casualidad que esta noche trabajé, que vivo allí. Yo deseaba que alguien me ayudara, y yo no hallaba cómo solita desenvolver este papel. Porque hasta uno, si se ve bastante sufrimiento en las personas. Hay personas que llegan humildemente y le cuentan cosas que uno conoce, que no está pues en lo normal, como antes, que como si estaba platicando. Y como que se quedan y mienten, que no ha sido así. Esto es lo que he observado en la comunidad. Otra persona decía, la zona sur es bien típica, o hay sequía o hay inundaciones. Yo vivía en el río, ahí vivíamos bien, pero como siempre, ¿verdad? La mala suerte. El Mitch, el huracán nos molestó y quedamos en la calle, se llevó todo. Yo hasta la mente perdí. No sabíamos ni en qué día estábamos, ni qué día había pasado, porque uno, cuando suceden estas cosas, sale perdido de la mente. A los SIPs, decía, a los psicólogos, psiquiatras en general, a los del campo PSI, se nos identifica como quienes trabajamos con la sinrazón, con la locura o con el sufrimiento mental. En realidad, nuestra intervención no se justifica por la presencia de enfermedad mental, sino más bien se legitima ante la presencia del sufrimiento psíquico humano. Lo sustantivo de nuestra práctica social es ayudar a comprender, a descubrir el sentido de los comportamientos, los problemas y las dificultades de las personas cuando enfrentan la realidad física y social en la que viven. Ello nos lleva a trabajar con la salud más que con la enfermedad, y en todo caso nos interesa evaluar los riesgos que puedan afectarla. Como plantea Cufré, una compañera de este equipo, cuando ocurre un desastre, hecho que por su gravedad, magnitud o trascendencia sobrepasa la capacidad de respuesta de una sociedad o una comunidad, ya no es la gente, sino la realidad
la que parece volverse loca. Y muchas personas, ante lo imprevisto, ante la magnitud e intensidad del hecho, suelen tener dificultades con su manera de reaccionar. Se suele reaccionar de diversas maneras ante una situación imprevista que sobrepasa momentáneamente esa capacidad individual y grupal. Algunas personas se bloquean o paralizan y otras no, debido a que no solo les afecta la magnitud del estímulo, sino la vivencia del sinsentido del evento. Una primera aproximación a la pertinencia de la intervención en salud mental en desastres tiene que ver con ayudar a que las personas afectadas puedan pensar sobre el sentido que adquiere dicho evento para ellas, para su grupo y su comunidad. Lógicamente, esta búsqueda de sentido nos remite a sus historias individuales, pero también a las grupales, que no son tan obvias como podría pensarse. Hay determinantes del orden de la naturaleza, el huracán, el terremoto, determinantes sociales, socioeconómicos y culturales, que hacen que ese evento natural se convierta en desastre humano. Son causas no naturales de desastre, tanto la explotación irracional de recursos de la naturaleza como la marginación social y económica, que lleva a ciertos grupos humanos a vivir en zonas de riesgo. Desde esta perspectiva, calificar de naturales a los desastres enfatiza el evento y encubre la violencia humana directa o indirecta. Para entender los llamados desastres naturales, prevenirlos y recuperarse de ellos, es necesario desprenderse de una serie de malinterpretaciones e incluir líneas de pensamiento sobre el orden de lo social. Una de las deformaciones más usuales es suponer que los desastres son producidos por las fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales que actúan irremediablemente sobre los humanos. La madre y señora naturaleza embiste con toda su fuerza ante los pasivos e impotentes pobladores. Esta interpretación es asumida por religiosos, políticos, medios de información, orientando la responsabilidad en esa señora ante la cual no hay una oficina para hacer reclamos. El fatalismo inhibe la acción y conduce a la resignación y al conformismo. En el nivel individual, hay que tener en cuenta que las personas instalamos defensas psicológicas como barrera a la ansiedad. Por ejemplo, muchas personas suponen que es mejor no saber de qué están enfermas y no se hacen los análisis correspondientes. ¿Qué tal que tengo cáncer? ¿Qué tal que me muero? No va a pasar nada, mejor no me voy a quitar de aquí, aquí me quedo. Por una parte, si no se percibe la amenaza ni la vulnerabilidad, no se puede determinar el riesgo de manera realista y oportuna, por lo que difícilmente se realizarán acciones preventivas. Tomar en cuenta el nivel individual no quiere decir psicologizar el problema. Por otra parte, esto se conjuga con que más del 90% de los desastres ocurren en el tercer mundo, en que la falta de prevención es notable. Según una oficina de la ONU, alrededor del 75% de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas al menos una vez entre 1980 y el año 2000 por un terremoto, un ciclón, una inundación o una sequía. Los desastres, a nuestro entender, manifiestan las diversas caras de la pobreza, la económica, la social, la precariedad de la salud integral, las carencias educativas, entre muchas otras. En muchas de las catástrofes que vemos, en un desastre ya existía desde antes una calamidad y tragedias anteriores. En El Salvador, una camiseta impresa por una ONG se titulaba "Aquí no hay desastre, solo calamidad". En el tercer mundo, las políticas de bienestar social, entre ellas las de salud, son muy limitadas. La concepción hegemónica de este sector es biologicista, medicaliza la vida y no se cuenta con una visión psi.
Esto se refleja en la inexistencia de servicios capaces de responder de manera eficaz y equitativa a las necesidades de atención de salud mental generadas por eventos de gran magnitud. En todo caso, son las ONGs las que han trabajado en campo y que por allí han producido algún tipo de material o algún tipo de investigación. Incluso yo por ahí conozco esto del MICH, a propósito de lo que se hablaba en la mañana, pero tampoco se sistematiza ni se registra lo que ocurre en los desastres. Quiero dar un ejemplo de esta concepción médica que la relata un miembro también de una ONG hondureña, un médico, que decía: hay gente que anda decepcionada, bien inquieta, y que piensa que no se siente bien. Lo que tienen que hacer es mucho ejercicio para desalojar toda la tensión, para cuando tengan que encontrarse con lo que tengan que encontrarse, vayan con los nervios estables, y que tengan un estado emocional equilibrado, y no haga lo que quiera hacer. Por ejemplo, si quería tomar alcohol, que haga mucho ejercicio y desahogue su tensión, ya no va a tener ganas de tomar. O si quería discutir con la esposa, si hace mucho ejercicio, entonces él va a llegar con más calma y va a dialogar con ella. Le hemos enseñado medios para que ellos puedan desalojar la tensión, decía. Los chicos, las crianzas quedan distraídas o como perdidos luego del huracán. Yo les pedía que dibujaran y todos dibujaban la casa que les llevó el río. Esta concepción observa una energía corporal mal canalizada, restando toda relevancia al ámbito psíquico. A nuestro entender, en una situación de desastre, en el psiquismo de las personas, lo que se graba no es el hecho, no es el estímulo, sino su representación, que está directamente determinada por el sentido que la situación tiene para el individuo. No importa en realidad qué tan, bueno, sí importa, pero la magnitud del evento. Lo que importa es lo que se representa a la persona de ese evento. De otra manera, sería imposible explicar por qué las vivencias y las reacciones son tan diferentes en cada individuo ante un mismo estímulo. El terremoto es el mismo para todos. El diluvio es el mismo para todos. Pero lo que pasa en el psiquismo es diferente para cada uno. El sentido y la valoración no son productos que dependan exclusivamente de experiencias particulares, sino también son del ámbito de lo colectivo, del grupo. Si el sentido fuera totalmente individual y privado, sería intransferible, incomunicable. No podríamos captar elementos comunes. Tampoco podríamos suponer la existencia de problemas psicológicos comunes. Pero las huellas del evento, lo que queda del estímulo, tiene algo de la disposición individual y algo de lo colectivo que se comparte. Decía otra persona: mire que yo hasta la fecha mi cuerpo es otro, no era así antes. Muchos pensamientos ya no es igual. Si hasta ahora uno mira la tormenta y dice: Dios mío, que no vaya a pasar nada, ya tenemos una psicosis. Yo cuando miro una tormenta quisiera meterme, no hallo dónde meterme ni ver el agua. La amenaza a la integridad física, mental o social de un sujeto siempre produce efectos en él, que pueden ser muy graves si se cuenta con una estructura psíquica frágil, con pocas o ineficaces redes de apoyo social, o puede suceder que momentáneamente el sujeto esté en una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, por exceso de fatiga, por una enfermedad, por un problema en ese momento. Para él o para el sujeto de la experiencia es muy importante si considera que se comporta o no de acuerdo con las expectativas de su grupo y cómo cree que debe de hacerlo. No deja de sorprendernos las semejanzas halladas en los registros psíquicos y los mecanismos que las personas ponemos en juego para tratar de superar el horror. Quizás la explicación está en la semejanza del aparato de registro, del aparato psíquico. Y esto me lleva a otra reflexión.
¿Por qué personas que no estaban en el sitio de la emergencia el día de los atentados contra las Torres Gemelas también se sintieron afectadas? ¿Y también necesitaron apoyo emocional? No pienso en los estadounidenses, sino en puertorriqueños, mexicanos, etcétera, que estaban a kilómetros de distancia. Y esto me hace pensar que para ser damnificado en salud mental, a veces no tiene uno que estar presente en el momento del evento. Respecto a las técnicas de intervención, en nuestra opinión tienen que ser más equitativas, eficientes y eficaces para la atención de personas afectadas por desastre. Cabe mencionar que para preservar la vida, inevitablemente se debe de brindar ayuda directa, alimentos, ropa, etcétera. Sucede que en general los damnificados provienen de sectores sociales muy carenciados, con experiencias de participación limitada o que han sido reiteradamente manipulados. Por lo tanto, es fundamental que la intervención en salud mental tenga un enfoque que combata la pasividad, no la refuerce, como cuando se medicaliza indiscriminadamente o se recomienda algo a los individuos. No es fácil evitar que la asistencia se convierta en asistencialismo. Algunos de los criterios que nos marcamos para evitar esto son: priorizar acciones en las que se contemple la participación activa de la comunidad, con decisión en la programación, que la gente sepa qué va a pasar con su vida, que no lleguen otros que se dicen expertos a decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, son ellos los que tienen que decidir. Otro criterio es recomponer redes psicosociales de apoyo. La estrategia es buscar apoyo en los actores sociales comunitarios y no favorecer organizaciones fantasmas. No vamos a crear organizaciones que no existen, más bien hay que apoyarse en las que ya están establecidas, instituidas en la sociedad. Como condición de posibilidad de los puntos anteriores, se trata de garantizar que la comunidad esté informada respecto a los temas y problemas que le corresponde tomar decisión. Se debe de optimizar también recursos de todo tipo, humanos, materiales. La estrategia es formar recursos humanos polivalentes. En el trabajo comunitario, el recurso humano operativo de salud mental en realidad es precario, por lo menos en mi país. De tal manera que un brigadista de salud mental, insisto, en un primer frente, no debiera ir ni a rescatar muertos, ni a poner vacunas, ni a dar alimento, ni a dar abrigo, porque si hace eso, en salud mental nos quedamos sin una persona importante para el trabajo posterior. En lo referente a técnicas y prácticas del trabajo de salud mental, lo deseable para nosotros es que sean coherentes con la propuesta teórica y que puedan brindar resultados razonables en términos de eficacia y equidad, La intencionalidad de las intervenciones que proponemos son contener ansiedades, favorecer la descarga emocional, promover la comprensión del significado del hecho y su relación con las experiencias previas del sujeto, la desculpabilización que permite asumir responsabilidades, desalentar conductas pasivas, favorecer la solidaridad entre quienes sufrieron el daño. Estos son algunos de los componentes psicosociales básicos desde los que tratamos comprender la cruda realidad de las personas afectadas. No miramos personas enfermas, creemos que son personas que estuvieron en un mal lugar en el momento más inoportuno. De tal manera que creemos también que nuestro trabajo no debe de ser clínico en el sentido de ver a las personas como enfermas. ¿Quién de nosotros no se sentiría afectado si pierde todo? Un familiar, la casa, un hijo, se queda sin trabajo. Generalmente las víctimas están, insisto, en el momento y lugar menos indicado. Pero la salud mental de las personas sí se ve afectada. Cuando hablamos también del trabajo en grupos,
efectivamente nosotros priorizamos o decimos que el trabajo en grupo no tiene que ser clínico, pero creemos que el trabajo en grupo en sí mismo muchas veces es terapéutico. Eso no significa que tengamos que interpretar todo lo que el grupo dice o tratar de meternos en partes de la vida de las personas que no está poniendo en juego en ese momento. Bueno, quisiera por último decir que una de las cosas que nos parece muy relevante es que el trabajador de salud mental, el brigadista, tampoco no necesitamos que sea necesariamente psicólogo. Por ahí esto es un golpe a nuestro narcisismo después de que estudiamos tanto. Es importante decir que para que seamos un trabajador de salud mental se necesitan características muy claras para saber escuchar, no culpabilizar, no responsabilizar a las personas. Las personas tienen su propio ritmo y su propio tiempo, y en ese sentido uno tiene que ser respetuoso de esos tiempos. Tampoco se debe de decir cosas como lo siento, porque a veces no lo siente uno, ¿no? O tampoco uno debe de decir resignación. Si perdiste algo, lo que ocurre o lo que vendría bien sería llorar. O todo va a salir bien. ¿De dónde nos sale eso? No podemos comprometer eso. Y creemos también que el trabajador de salud mental, como todo personal de salud, es personal en riesgo, por lo cual también tendría que ser cuidado y atendido. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Então, na verdade, o Arturo nos traz uma reflexão sobre, que é uma reflexão que marca a psicologia de uma forma muito forte, que é essa dicotomia entre o individual e o social, entre o trabalho que é social e o trabalho que é clínico. Me parece que esse é um desafio, não só nesta área, mas é um desafio para a psicologia, superar esse caráter dicotômico do indivíduo tomado como individualidade, do sujeito tomado como individualidade e do sujeito constituído nas suas relações culturais. Parece que esse é um desafio, só queria marcar que nos acompanha há muito tempo e quiçá possamos estar encontrando direções aí de, através desse tipo de trabalho que fazemos, encontrar a convergência, os pontos de confluência entre esse sujeito individual e esse sujeito social, esse sujeito histórico, né? Então nós vamos ouvir agora a Cláudia com sua apresentação. Quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el profesor Marcos Vinicius para participar en este seminario. Quiero agradecer también al coronel Pimentel por su hospitalidad y compartir con ustedes la alegría y la esperanza que me produce encontrarlos a ustedes. Yo participé, tuve la suerte de poder participar en el año 2003 y 2004 como facilitadora del módulo de salud mental en el curso Líderes de Bahía, y me encuentro que a 2 años han hecho un desarrollo increíble, la defensa civil de su país, con una integración de los conocimientos y de las disciplinas que es realmente envidiable. Eso me produce mucha esperanza. Y quería compartir con ustedes algo que me ocurrió mientras preparaba esta corta presentación, pensando en conversar un rato acerca de las intervenciones. ¿Estoy hablando muy rápido? Bien. Mientras pensaba cómo transmitir algunas ideas en relación a la intervención de la salud mental en lo cotidiano y en los eventos, como dice el título de la presentación, se me aparecieron algunas vivencias de los años recorridos en esta temática, que no siempre fueron fáciles, más bien fueron bastante difíciles, porque hoy somos muchos conversando aquí y poniéndonos de acuerdo en algunos temas básicos,
pero la realidad es que esta temática hace unos 10, 15 años era vista como algo menor, como algo de poca categoría, creo que en algún momento se mencionó. Y nos encontrábamos con muchas dificultades. La primera, que en nuestra formación, por lo menos en mi formación y en la formación que es la más frecuente en la Argentina, nuestra formación básica es en la clínica y básicamente en el psicoanálisis, que lo comparto como formación básica y teórica y como encuadre y para comprender la realidad, pero que nos dábamos cuenta que frente a la situación del desastre y frente al encuentro con los damnificados, no teníamos armas, no teníamos herramientas para llevar esos conocimientos a la acción. Y tal vez ese es uno de los problemas que tenemos los psicólogos en general, que somos muy discursivos y nos cuesta encontrar modalidades de acción. Esa fue una de las grandes dificultades, pensando en cómo intervenir. Y otra gran dificultad con la que nos encontramos también a lo largo de las intervenciones en distintos tipos de situaciones fue cómo lograr una participación en el encuentro con otras disciplinas, con otros discursos, con otras intencionalidades, a veces hasta con intencionalidades políticas que no coincidían con nuestro interés de solo prestar ayuda a un grupo de damnificados, pero que había que convivir igual, porque la situación estaba allí. Estas fueron algunas de las dificultades, y básicamente comparto plenamente lo que nos estuvo relatando de una manera tan emotiva Arturo recién. Comparto que cuando intervenimos en una situación de desastre, no estamos interviniendo con pacientes, no estamos haciendo una intervención desde la clínica, aunque tenga un efecto terapéutico. Estamos interviniendo con la ciudadanía, y en ese sentido creo que el trabajo tiene que ser siempre interdisciplinario, continuo, sostenido, porque las consecuencias son a largo plazo, y siempre tiene que estar articulado con las otras disciplinas que intervienen. Bueno, ahora sí. Está ahí. Próxima. En las intervenciones en lo cotidiano, ¿qué podemos hacer desde la salud mental para intervenir en lo que es la vida diaria, digamos, cuando todavía no ha ocurrido un evento? Creemos que es muy importante trabajar sobre la percepción del riesgo. Esto ya se ha hablado muchísimo. Creo que, aunque sea repetido, me alegra que sea repetido, porque quiere decir que este es uno de los acuerdos a los que hemos llegado tal vez sin haberlo pensado. La negación y el desconocimiento frente al riesgo profundizan la vulnerabilidad. Sería algo así como el riesgo de no percibir el riesgo, o sea, un riesgo agregado. Ahora, algunos factores psicológicos interfieren en la percepción del riesgo. Se habló mucho de la negación, a veces es por desconocimiento también. Hay otros factores que tienen que ver con la omnipotencia, es decir, creer que yo voy a poder dominar la situación, que le puede pasar a otro, pero yo voy a poder, no, a mí no me va a pasar. Y con el pensamiento mágico. A nosotros nos ocurrió en el hospital universitario donde yo trabajo, en uno de los lugares donde yo trabajo en Buenos Aires. Nosotros habíamos tenido que asistir a muchos damnificados por un atentado terrorista en el año 94, y posteriormente a eso hicimos como un trabajo interno de lecciones aprendidas dentro del hospital con todo el personal, y acordamos que había que hacer un simulacro para el año siguiente para ver si nuestros planes de emergencia funcionaban correctamente y qué había que corregir. Lo más difícil fue ponernos de acuerdo en la utilidad del simulacro,
porque estas cuestiones del pensamiento mágico hacían que muchos profesionales dijeran que no teníamos que ni nombrar la posibilidad de que algo ocurriera. Algo así como que éramos la encarnación del diablo, si hablábamos de esas cosas. ¿Qué pasa si la percepción del riesgo no es adecuada? Yo acá puse algunos ejemplos, por supuesto que hay muchos más. Facilita las reacciones de desconcierto, y esto en todos, puede ser hasta en un funcionario que tiene que tomar decisiones. Minimiza la situación. Ocurre falta de responsabilidad en el desarrollo de planes y falta de compromiso en la asignación de recursos. Si yo no percibo el riesgo, tampoco me va a parecer necesario asignar recursos profesionales, económicos, materiales para la situación. Y por supuesto la descalificación y la desestimación. La próxima, por favor. Próxima. Otra de las actividades que creemos que tenemos que hacer en lo diario, en lo cotidiano, tiene que ver con la capacitación. Es decir, que los profesionales de salud mental y otros que puedan agregarse, digamos, aportando a lo que decía Arturo recién, tienen que conocer todo lo que tiene que ver con asistencia psicológica de las consecuencias, detección de manifestaciones esperables, transitorias, cuadros psicopatológicos, manifestaciones de elaboración psíquica, procesos de duelo. No vamos a hacer todo un listado porque por supuesto que la formación es muy amplia. Medidas directas e indirectas de cuidado de la salud mental, que después vamos a mencionar un poquito. Conocer también acerca de planes, roles y funciones de todos los actores que funcionan en relación con una situación de emergencia. Y también conocer lo que es diagnóstico de situación, detección de daños, necesidades y recursos. Junto con estos conocimientos, creemos que es muy importante el entrenamiento interdisciplinario. Es muy difícil el trabajo interdisciplinario, pero si nosotros nos capacitamos por separado, después es muy difícil trabajar juntos. Entonces, en algún punto, parte de esa capacitación debería tener algún módulo de trabajo interdisciplinario. Y por supuesto, ofrecer capacitación en salud mental, eso tal vez no lo ven un poquito más abajo, a líderes, equipos de respuesta, maestros, funcionarios, comunicadores, que también van a tener una función importante y que los tenemos que capacitar antes. Nos enojamos mucho, nos da rabia si cometen si hacen algo que va en contra de una intervención nuestra en el momento de la emergencia, pero si no los hemos capacitado previamente, entonces no podemos pretender que puedan trabajar articulados con nosotros. Próxima, por favor. En las comunidades que carecen de recurso profesional, que por supuesto hay muchos países, ayer justamente conversábamos sobre eso, algunos de los países de América Latina no cuentan con un recurso numeroso de profesionales en salud mental. Entonces, mal haríamos en decir que para enfrentar estas situaciones tenemos que mandar, no sé, las 2 o 3 personas que haya en el país no pueden ir siempre a los mismos lugares. Entonces creemos que en ese caso hay que capacitar y supervisar a los referentes locales y a los líderes como para que puedan tener una acción básica no es una psicoterapia, pero sí es cuidado de la salud mental y en todo caso algún profesional los puede supervisar y ayudar a que continúe con los planes. Próxima, por favor. Algo que creemos que es muy importante para trabajar en la etapa también de lo diario, de lo cotidiano, es todo lo referente a la comunicación. La comunicación juega un papel muy importante. Nosotros en realidad somos profesionales de la palabra, pero a pesar de que somos profesionales de la palabra, cuando tenemos que traducir aquellas ideas que tenemos en pequeños mensajes que tienen que llegar a la población, no es tan fácil, porque tenemos que poder seleccionar aquellas ideas y aquellos mensajes que realmente puedan tener un resultado de cuidado sobre las personas. Entonces creemos que, bueno,
Hay que desarrollar contenidos de información, algunos para divulgación masiva y otros para una divulgación más especializada. Elaborar información específica acerca de los procesos conductuales, que las personas sepan lo que puede ocurrir cuando si ocurre un huracán, si ocurre una inundación, que tengan un conocimiento de cómo pueden ser las conductas frente a esta situación. Orientar acerca de modalidades de transmisión de la información, es decir, cómo puede un comunicador transmitir una información, cómo puede un médico transmitir una información, cómo puede una persona administrativa leer una lista de personas fallecidas, digamos, tiene un peso muy importante y creemos que los tenemos que capacitar para eso. Coordinar con portavoces y facilitar que a las personas les llegue la información de manera adecuada. Y algo que creemos que también es muy importante es el trabajo en clarificación de mitos y creencias. Todas las comunidades tienen algún tipo de creencia que tiene que ver con su realidad histórica, con lo que hablaba Alexis hoy más temprano, es decir, la memoria histórica que tiene cada comunidad va a influir en su manera como conceptualiza las cosas que le pasan. No tenemos que luchar con eso, tenemos que juntarnos con esta situación y en todo caso, si hay algún tema que interfiere en el desarrollo de la comunidad para que pueda volver a su funcionamiento cotidiano, tratar de ir esclareciéndolo junto con ellos. Próxima, por favor. Algo que también creemos que es muy importante es el tema de la coordinación. En la respuesta, en los momentos agudos de intervención en un desastre, los problemas de coordinación, y el coronel me puede corregir si digo mal, muchas veces se dice que el problema de coordinación es el segundo desastre sobre el desastre. No es fácil coordinarse, no es fácil articularse. A veces nos cuesta con nuestros mismos equipos. Tanto más nos va a pasar cuando intervienen tantos organismos y equipos diferentes. Entonces ese entrenamiento también lo tenemos que hacer previamente. Algunas cosas que podemos hacer y que apuntan específicamente a la salud mental es relevar con qué instituciones y con qué organizaciones y organismos contamos para el momento de la emergencia. Todas estas cosas que les digo y que ahora por ahí las digo así como un poco rápido y casi que las puedo transmitir con un poco de seguridad, vienen como consecuencia de todos los errores que hemos cometido porque no las teníamos estas cosas. Es decir, estos datos muchas veces en algunas de las situaciones donde tuvimos que intervenir no los teníamos y no son, digamos, no hace falta ni mucho dinero ni grandes planes para lograr estas cosas. Es un cambio de actitud que nos ayude a pensar que podemos planificar. Bueno, esto del entrenamiento ya lo habíamos dicho antes. Desarrollar actividades conjuntas con profesionales y técnicos de otras disciplinas y promover alianzas interinstitucionales e intersectoriales. Creemos que las alianzas son muy importantes. Por ejemplo, para simplemente poner un ejemplo, la alianza con los medios de comunicación o con los periodistas. El rol que tiene el comunicador es muy importante y puede ser de gran ayuda. Tenemos que trabajar con ellos previamente, aliarnos con ellos como para que si hacemos una campaña de divulgación nos ayuden. Próxima, por favor. Bueno, la planificación, por supuesto, desarrollar planes de corto, mediano y largo plazo para minimizar los riesgos y reducir las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la afectación psicológica es diferente en cada grupo y en cada comunidad. Por supuesto que si tenemos un plan y tenemos que acudir a una comunidad diferente, ese plan que teníamos de la otra nos puede servir como ejemplo, pero lo tenemos que adecuar porque cada comunidad tiene sus necesidades. Próxima. Algo que creemos que es muy importante también para trabajar en la etapa previa es la participación comunitaria. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la gente participe? Y me adelanto un poco a lo que son los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Y que creo que varias de las personas que han participado con sus preguntas nos han puesto también como en este cuestionamiento. Es decir, la idea es tratar de promover el protagonismo de todos los actores sociales como agentes capaces de transformar
las situaciones de riesgo en oportunidades para el desarrollo. Nunca una comunidad, nunca una persona queda igual a partir de haber atravesado una situación de desastre. Entonces, que podamos lograr algún pequeño aprendizaje y que sobre ese aprendizaje podamos asentar una experiencia que nos permita trabajar con mayor participación. Y estimular la organización comunitaria como factor de sostén y elemento protector. En esto también coincido con lo que decía Arturo, es decir, esto no quiere decir que tenemos que ir y decirle a la gente, bueno, ustedes tienen que ir a organizarse, no, tenemos que en todo caso trabajar con ellos y que nuestra función tal vez sea solo de facilitadores, solo de catalizadores de las ideas y tal vez en algún punto solo de poder promover alguna situación y cada tanto participar y ayudarlos como para que la puedan compartir. Próxima. Entonces, en la vida diaria, básicamente sería percepción del riesgo, planificación, capacitación, comunicación, coordinación y participación y organización comunitaria. Y por supuesto, cada una de estas cosas tiene miles de actividades posibles. Próxima. En realidad, para trabajar entonces en la otra etapa que sería cuáles serían nuestras intervenciones en los eventos. Próxima. Básicamente creemos que es atender el impacto emocional. ¿Para lograr qué? Para lograr el restablecimiento de las modalidades de funcionamiento de las personas y de los grupos. ¿Con quiénes trabajaríamos? Trabajaríamos con los individuos, con las familias, con los grupos y con las instituciones. Próxima. Creemos que las intervenciones en los eventos tienen que apuntar a contener el impacto emocional, a elaborar las pérdidas y a recuperar los recursos de afrontamiento. Estas personas están mirando cómo cae una de las torres en Nueva York. Es como una imagen que resume el impacto, ¿no es cierto? No podemos decir qué es lo que cada una de esas personas sintió que estaba perdiendo, porque es una experiencia y una vivencia absolutamente individual. Pero seguramente en cada una de estas situaciones tenemos una vivencia de que hemos perdido algo. A veces es algo material, a veces es un ser querido, a veces es un trabajo, a veces es una cierta tranquilidad, o a veces es como nos decían algunas personas en New Orleans el año pasado, después del paso de los huracanes Katrina y Rita, una persona que no había perdido su casa y que estaba agradecida en algún sentido porque su familia estaba bien, pero que tenía un profundo dolor cada vez que iba con su auto por la autopista y sentía que no podía reconocer su ciudad, que ese escenario que ella percibía no era el lugar conocido donde había crecido, donde se había desarrollado y que era su casa, y que tampoco podía comprender por qué muchas personas le decían, vos de ahí te tenés que ir. Próxima. Entonces, básicamente, bueno, los objetivos de las intervenciones serían reforzar las capacidades para resolver problemas, promover el desarrollo de un sentido interno de orden y perspectivas para reorganizar cada uno su mundo, ayudar a procesar psicológicamente las emociones y ayudar a reintegrarse a las redes de sostén, que creo que ya se ha dicho varias veces que en la medida que existan redes familiares y sociales de sostén, esto no es una garantía de que la persona va a sufrir menos o a recuperarse más rápidamente, pero sí de alguna forma nos brinda un recurso para que esa persona tenga, digamos, una posibilidad de afrontamiento mayor. Próxima. En cuanto a lo que mencionábamos antes sobre el trabajo con acciones directas e indirectas de cuidado de la salud mental. Como acciones directas, bueno, evaluación de daños y necesidades, detección de grupos de riesgo, orientación y asistencia a los damnificados,
información sobre manifestaciones emocionales para líderes, comunicadores y lo que ya se mencionó, y elaboración del impacto en los grupos de intervención. Estas serían todas medidas o acciones directas en el cuidado de la salud mental. Próximo. En cuanto a acciones indirectas, que creemos que tienen un efecto en la salud mental, sería recomendar la difusión de información adecuada y confiable, por ejemplo, listas de heridos y fallecidos, indicaciones y lugares para realizar trámites, difusión de centros de asistencia, recomendar la agilización de trámites burocráticos. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el gran incendio de la discoteca que mencionó Susana a fines del año 2004, muchas familias tuvieron largas horas de espera en el reconocimiento de cadáveres y en todo lo que es el trámite del reconocimiento del cadáver. Gran parte de ese trámite es inevitable porque hace a la seriedad de la situación, pero deberían ser informadas estas cosas como para que las personas no se sientan descuidadas y en todo caso ayudarlas a que ese trámite se pueda hacer de la mejor manera posible. Garantizar la asistencia, brindar asesoramiento a funcionarios, favorecer la recuperación del funcionamiento de las instituciones. Como ejemplo, las escuelas. Muchas veces las escuelas funcionan como centros, como albergues para evacuados, y es muy importante que a la brevedad posible la escuela pueda volver a cumplir con su función, porque tanto para el personal de la escuela como para la comunidad, la escuela cumple una función muy importante. Estimular el fortalecimiento de lazos familiares y sociales. Próxima. Dos o tres ideas, son muchísimas las acciones que se podrían llevar adelante, pero por ejemplo, asistencia psicológica inicial en los hospitales. Desde el primer momento de llegada de los heridos, disponer de profesionales de salud mental en las áreas críticas, como salas de guardia, unidades de cuidados intensivos y salas de espera o espacios destinados a los familiares. Es muy importante en ese momento porque es un momento de mucha confusión, es un momento de mucho impacto, y la presencia de profesionales entrenados ayuda a que las personas puedan ir procesando esta situación. Bueno, y como acciones para realizar en esa asistencia en hospitales, trabajar con los familiares y los allegados, acompañarlos cuando buscan información, orientarlos y asesorarlos en cuanto a trámites administrativos, también a los voluntarios que ayudan, y orientar y contener al equipo médico. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con profesionales de terapia intensiva, con médicos intensivistas, y realmente es un buen ejemplo de la diferencia de lo que son estas situaciones de desastre de otras más comunes, más habituales. El médico de terapia intensiva es un profesional entrenado para trabajar permanentemente entre la vida y la muerte. Sin embargo, frente a estas situaciones sufren un estrés diferente y se sienten involucrados de una manera, singular. Nos ha ocurrido que varias veces médicos con mucho entrenamiento nos han dicho: no queremos que se nos mueran más pacientes, como asumiendo la responsabilidad de sacar adelante una situación complicada. Próximo. Y con respecto a la asistencia psicológica en las morgues, que realmente es un trabajo muy complicado, del que sé que Desiree tiene una gran experiencia, básicamente acompañar a los familiares en la realización de trámites, en el proceso de identificación fotográfico o presencial. Creo que los avances tecnológicos en algún sentido han ayudado para que las personas que tienen que reconocer cadáveres, por ejemplo, en situaciones complicadas como un incendio, hagan primero un reconocimiento fotográfico
que pone como una distancia frente a la situación y donde el impacto se amortigua un poco. Y el asesoramiento y orientación al personal que trabaja en las morgues también es muy importante para trabajar sobre modalidades de comunicación con los familiares y para facilitar la situación. La próxima, por favor. Y por último, algo que creemos que es muy importante, que ya se ha mencionado en algunos sentidos, es la adecuación del rol del psicólogo, es decir, poder adaptarnos a trabajar en escenarios no convencionales. Estamos acostumbrados por nuestra formación a que los pacientes vengan al consultorio. Esto es un trabajo diferente, es un trabajo mucho más activo. Tenemos que salir nosotros a ver qué es lo que pasa y a ver qué es lo que se necesita. Los ambientes son muy cambiantes, muchas veces tenemos que armar un espacio en una vereda o en un parque o en un bar, en el lugar que esté disponible como para poder sentarnos a conversar y armar un pequeño setting en esa situación. Acostumbrarnos al trabajo multidisciplinario, a la variedad de discursos y modalidades de trabajo diferentes que tienen que convivir con nosotros, trabajar en la comunicación, tener mucha plasticidad para ir modificando el rol permanentemente y tener mucha tolerancia a la frustración. Cuando una persona ha perdido cosas tan importantes, son tantas las necesidades que siempre nos va a parecer que lo que hacemos es poco. Entonces, me parece que los grandes desafíos que tenemos y que, bueno, los pongo un poco para que los podamos seguir pensando, tienen que ver con que podamos trabajar más y mejor en lograr suavizar esos obstáculos que no nos permiten percibir mejor los riesgos y lograr que haya una mayor participación de las comunidades para que se empoderen de estas situaciones, se empoderen de sus riesgos y que podamos trabajar en conjunto, profesionales, comunidad, defensa civil, fuerzas de seguridad, para que realmente las situaciones no nos sobrepasen. Muchas gracias. Não sei se vocês estão percebendo, mas aos poucos, eu estava no café, algumas estudantes perguntaram assim, mas o que é que a gente faz mesmo, né? Qual é o nosso trabalho mesmo? Essa ansiedade é muito legítima, natural, né? E a gente dizia, olha, não dá para dizer muito o que faz, mas é possível sistematizar as direções desse fazer, né? Então acho que as experiências nós estamos caminhando para um esclarecimento, né, com muitas questões certamente em aberto. Então vamos agora, na complementariedade desse esforço, trazer a experiência da nossa colega peruana. Buenas noches a todos y a todas. Realmente para mí es un gusto estar aquí en Brasil, Brasilia. Es muy agradable, ¿no? Brasil con samba, con equipo de fútbol muy bueno, pero mucho más bueno es la población, la gente, la amabilidad de parte de ustedes, la hospitalidad que hemos recibido nosotros, los chilenos, los cubanos, la gente de México. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de poder compartir esta situación que nos ha tocado vivir en Perú, en Lima, en la parte de la sierra, en la costa, emergencias diversas que hemos tenido, propia de nuestra geografía, y que no solamente han sido naturales, sino por situaciones, ¿no? Del hombre, por decir así. No sé si pasamos un video previo. Esas son unas de nuestras tantas emergencias que hemos tenido.
La última que tenemos ahorita es la del volcán Ubinas, que posteriormente se los vamos a comentar. Definitivamente, bien, pertenecemos nosotros a la Sociedad Peruana de Psicólogos de Emergencias y Desastres, una sociedad que se funda a través de psicólogos en un inicio voluntarios. Nos hemos dado cuenta que los psicólogos que trabajamos en esta sociedad pertenecen a Cruz Roja, a bomberos, brigadas de salud, y que de alguna forma ha reunido un perfil para trabajar y formar parte de esas actividades voluntarias. Y a partir de ahí es que también se forma, ¿no?, la Federación Latinoamericana de Psicólogos de Emergencia y Desastre, donde ya nacen muchas federaciones, ¿no?, de Argentina, de Chile. Entonces tenemos muchas cosas por trabajar en adelante. Bien, próxima. Yo les voy a comentar 3 experiencias, y en cada una de estas experiencias una intervención, ¿no?, psicológica diferente en cada situación. Bien, la siguiente. Bien, incendio en Mesa Redonda. Mesa Redonda es un centro comercial, es un shopping, como ustedes lo definen. Es un lugar que se encuentra en el centro histórico de Lima. Es un mercado popular donde las cosas se venden a muy bajo costo. Y el incendio sucede un sábado 29 de diciembre del 2001. Próxima. Bien, la imagen que ustedes ven fue captada por un edificio del frente de esta avenida, que era una avenida principal, la avenida Bancay. Esa avenida justo está el Congreso Nacional de la República. Es una avenida muy transitada. Imagínense, 7 de la noche, empieza todo este movimiento, la gente compraba objetos para el año nuevo, los globos, los pitos, los polos amarillos, que es muy típico ahí, esperar justo sábado para, sí, como todo el mundo, ¿no?, el tiempo libre, la noche libre para poder salir a comprar. La cámara, como dice, de vigilancia de la Policía Nacional, detecta el inicio del fuego a las 19:15, y la calle se encontraba congestionada de compradores y vehículos. Lo que sí tengo que referirle es que esta zona es un lugar donde se había hecho simulacros. Entonces, para nosotros, cuando sucede este incendio, lo denominamos como una muerte anunciada. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros sabíamos que si ocurría un incendio en horas punta, en horas clave, iba a suceder lo que sucedió. Una tragedia, definitivamente, una de las mayores tragedias que sucedió en el país. El incendio ocurrió en el cruce de unas calles, las denominadas Andahuaylas y Cusco, las calles de Lima, en un barrio del cercado, ¿no?, como le decía, en pleno corazón de Lima. Siguiente. En el incendio, dice, el lugar donde se inició el incendio albergaba más de 20.000 personas, entre compradores, gente que vendía. Era una avenida llena de galerías que estaban en todas las calles. Niños, normalmente en Navidad o Año Nuevo hay muchas crianzas que venden fuegos artificiales, cohetes, ese tipo de cosas, cuyas mamás de repente pueden vender otro tipo de objetos, y salen los niños a recorrer todas las calles para vender. Eso era una población que definitivamente salió muy, muy afectada. La siguiente. Bien, el 70% de las víctimas, sí, eran niños, eran mujeres, que se encontraban totalmente desprotegidos. Entre otras razones, dice, a una cultura que no valora ni respeta la vida de otros, ¿no? Mucha gente, al momento de querer salir, es una calle, y habían bloqueos de taxis, todo el mundo tomaba taxis, carros. Entonces, eso fue lo que impidió la salida de la gente de las galerías, de las calles. Hay fotos, videos donde se ve a mucha gente que cuando empieza el incendio se queda paralizada pensando que era fuegos artificiales. Es decir, lo que se prendió en realidad fue que refieren, porque está todo eso en proceso de investigación, que estaban probando un cohete, un fuego, ¿no? Entonces, al momento que revienta una chispa, toca un alambre de luz y es lo que produce el fuego. Mucha gente de las avenidas, como le decía, permanecieron parados mirando lo bonito de las luces que salían en ese momento, sin considerar la tragedia que se venía. ¿Ok? La siguiente.
Muchas personas fueron atrapadas en las galerías, muchos pensaron que era saqueo. Saqueo es robo general, robo una población, ¿no? Dice, están robando, y todo el mundo cierra las tiendas. Entonces, para protegerse, muchos se metieron a las tiendas con la idea de que me van a robar, cerremos todo. Y ahí fue donde quedaron muchas personas atrapadas. Bien. Como bien refiere, ¿no? En lugar de evacuar al exterior, optaron por refugiarse, cerraron sus puertas. Muchos se preocuparon por su mercadería, ¿no? Y para nada se midió el peligro que se encontraba. La próxima. Bien, yo recuerdo mucho la intervención de unos amigos bomberos que al enterarse de la intervención llegaron a su compañía de bomberos y ya las máquinas habían salido. ¿Y esto por qué los cuento? ¿No? Por una situación propia del perfil. Nuestro amigo Santiago Valero, bombero también él, se encontró con 4 amigos dentro de la calle, dice, vamos al incendio, vamos, tomaron un taxi, y cuando le dice, ¿y usted le dice a dónde van? Vamos al mercado de Lima, donde está el incendio. Bajaron ellos del taxi, y cuando le quisieron pagar al taxista, el taxista le dice, no les cobró nada. Se los cuento como una situación de comportamiento altruista que tuvimos en ese momento todos, ¿no? Los llevó gratis, ¿qué más quieren? Yo regreso a la compañía, le decía el taxista, a ver si necesitan algún material que tengo que llevar. Bueno, llegaron muchos bomberos en ese momento, así de civil, para poder tratar de poder ver cómo se podía hacer esto, pero en realidad, dice, los primeros minutos algunos bomberos intentaron un arriesgado y fallido intento ofensivo. Era difícil contener. Las casas en ese lugar son de adobe, de mucha madera. Aparte, como les digo, que toda esa avenida vendían cohetes, vendían luces de bengala, ropa o material muy plástico, inflamable. Entonces fue muy rápido que se difundió, por decir así, el fuego. La próxima. Sí, algunos inmuebles viejos colapsaron. La próxima. Las unidades médicas, ambulancias, bomberos, servicios privados, hospitales, sobrepasaron su capacidad de respuesta. Nosotros en Lima tenemos 4 hospitales grandes, de los cuales todos colapsaron, en el sentido de que ya no había a dónde más ubicar heridos. Bien, yo le estoy dando ahorita la introducción, ¿no? de lo que más adelante viene a ser la parte dentro de la introducción de la salud mental, para ir evaluando a qué equipos teníamos que trabajar más adelante. Entonces, los hospitales colapsaron, había hospitales muy lejanos de la ciudad de Lima, donde llegaron algunos de los heridos. La próxima. El estudio, la investigación refirió que un generador eléctrico de Delnor, es una empresa eléctrica del norte, sería el elemento más controversial de la investigación. Su explosión electrocutó a una veintena de personas que escapaban, ¿no? Los chicotes, por decir, o los alambres, caían al suelo y eso era lo que tocaba a la gente, ¿no? Más la humedad y el propio el agua del fuego, eso generó mucho más peligro incluso, ¿no? Gente que murió quemada o asfixiada también. La próxima. Bueno, la galería más afectada, en donde más cadáveres fueron encontrados, es esta galería que ustedes ven de naranja. Ese es de material concreto, de ladrillo. Mucha gente consideró que era lo más seguro para ellos, pero fue el lugar donde se encontraron muchas víctimas y se encontraron recién al día siguiente. La próxima. Aquí hay una foto de la tarea penosa de recuperación. Recuerden que era la noche, 10 de la noche, era interminable, nadie podía pasar. 11, es un incendio que duró hasta la madrugada. Recién se pudo ingresar a la zona de la emergencia a partir de las 8, 9 de la mañana. Bien, la próxima. El almacenamiento y uso indebido de materiales de fuego fueron lo que causó el incendio, ¿no? Como nosotros le decimos, era una muerte anunciada. La gente seguía vendiendo este tipo de materiales en un lugar cerrado, ¿no?, de la ciudad. Siguiente. Lo que yo les refería de los niños que manipulaban las mercaderías, ellos son vendedores callejeros, definitivamente desconocían, ¿no?, la seguridad de este lugar. La siguiente. Ok, Mesa Redonda alberga, es un mercado informal, es decir, la gente, los vendedores no giran boleta,
es un lugar donde yo puedo venir con mi paquete de ropa y me pongo en una esquina y puedo vender, sin ningún otro permiso. Entonces, por eso había muchos comerciantes en ese lugar. La siguiente. Ok. Un impacto emocional en las familiares de casi 300 víctimas, sus secuelas de estrés postraumático que dañan significativamente la calidad de vida y la resiliencia de la salud mental de las personas afectadas y de sus familiares. La intervención del psicólogo, porque nos notifican a nosotros visitar hospitales, y en ese momento nosotros no desconocíamos la magnitud de muertos. Entonces, a través del Ministerio de Salud, se pone en contacto con el Colegio de Psicólogos, y el Colegio de Psicólogos se pone en contacto con la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencia y Desastres para poder realizar una intervención específica con este tipo de población. La siguiente. Estos fueron los daños: 234 fallecidos, 210 heridos y daños materiales, ¿no? A ese nivel. La siguiente. Ok. Aquí está más o menos nuestra intervención, cómo lo organizamos en todo caso. La Sociedad Peruana nos reúne pues el 30 de diciembre a las 10 de la mañana, estamos preparando unos eventos y nos notifican que teníamos que comenzar a realizar estrategias de intervención. No habíamos tenido experiencia a ese nivel. Teníamos reportes de unos trabajos de España que nos permitió tener un marco de referencia para la intervención. Realizamos una separata para el abordaje de duelo, las principales manifestaciones físicas, emocionales que se iban a presentar y que la población conociera que lo que iba a sentir es una situación normal, por decirlo, dentro de ese proceso de recuperación emocional. Se recibe un llamado del Ministerio de Salud para asumir el apoyo a familiares. A las 8 horas hay una reunión específicamente con el ministro de Salud. Y el ministro de Salud refiere, ¿no? Yo quiero aquí, y lo dijo, ¿no? Quiero psicólogos, quiero gente que trabaje en manejo de duelo. Y eso nos dio toda la apertura que hasta ahora continúa, que el sector público ya ha ingresado los psicólogos a trabajar emergencias y desastres de una manera formal. Muchos psicólogos, el Ministerio de Salud tiene una línea telefónica que se denomina InfoSalud. Muchos psicólogos se quedaron en esa línea telefónica que estuvo abierta 72 horas después de la emergencia, porque nosotros teníamos una relación, comenzamos a manejar relación de supuestos desaparecidos y muertos. Entonces, eso también ayudó mucho a las familias a comunicarse telefónicamente, ¿no? Eso fue una estrategia también. ¿Ok? La próxima. Nuestra estrategia de intervención era, bueno, neutralizar el rumor. Uno de los rumores que recorría ahí era, van a vender los órganos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, van a vender un riñón, van a sacarle los ojos, mucha gente, yo quiero ver los cuerpos porque van a empezar a comercializar los cadáveres. Eso era un rumor. Bueno, los psicólogos brindaron información veraz y actualizada en cada momento, nos reportaban la lista de muertos que eran en ese momento identificados. Se hizo una coordinación con el Arzobispado de Lima, pero después se hizo con otras iglesias. Cuando se empieza esta intervención, la morgue central comienzan a llegar todos los cuerpos, todos los cadáveres, y se arma toda una plaza donde la gente, las familias tenían que permanecer sentadas, y empezamos a llevar al sacerdote para que haga misas, si eran católicos. Luego un momento, la gente que no era católico, llegaba un pastor de otra iglesia y comenzaba también a dar un mensaje. Se respetó mucho ese aspecto religioso, espiritual. En el Perú, si bien la religión, la católica es la formal, la que existe, pero actualmente existe mucha variedad de religiones. El abordaje interno, la familia recibió orientación y sensibilización. Se asignaba un psicólogo para el acompañamiento y reconocimiento del cuerpo. Se instaló un puesto médico a cargo de médicos y enfermeras, estabilizado médicamente. El familiar era abordado por el equipo de contención de crisis, ¿no? Que era un equipo que no realizaba acompañamiento, pero permanecía en las carpas haciendo todo un abordaje especial. La siguiente. Ok. Antes de que el profesional de la salud mental o el psicólogo realizara el acompañamiento y reconocimiento de víctimas,
Primero ingresaron un grupo de psicólogos a evaluar, a ver lo que pasaba adentro. Y lo que pasaba adentro era cosas que a mí particularmente me tocó ver, era primera vez que veía una situación de este tipo, cadáveres que no podríamos reconocer, definitivamente era irreconocible, cuerpos demasiado calcinados. ¿Y eso por qué? Porque teníamos que referir a los psicólogos que iban a acompañar, prepararlos y decirles lo que iban a ver adentro. No, era una cadena de información. Y el psicólogo, una vez informado, le decía al familiar, mire señora, yo la voy a acompañar, pero lo que usted va a ver adentro es cuerpos que no va a ser fácil de reconocer. ¿A quién perdió usted? Ah, yo perdí mi niña. Wow. Ok, entonces, en ese sentido, la morgue en un inicio seleccionó niños por un lado, que podíamos saber que eran niños, mujeres que podíamos identificar, u hombres que podíamos identificar. Entonces era mucho más fácil y el familiar no tenía que ir recorriendo todas las salas, porque eran más de 3 salas para reconocer víctimas. Entonces eso fue un proceso, ¿no?, desde el psicólogo hasta referirle al familiar lo que pasaba. ¿Ok? La próxima. Si ustedes ven ahí, son brigadistas de emergencias y desastres de la zona de Lima Sur. Lima Sur entrenó un grupo de brigadas de búsqueda y rescate, y dentro de esa intervención fueron capacitados en salud mental. Y ahí, bien como yo los he escuchado decir a todos, salud mental es un equipo general, no es exclusivamente del psicólogo. Entonces tuvimos ayuda de parte de técnicos de enfermería, médicos, personal administrativo que había sido entrenado en brigadas y que pudo realizar el acompañamiento. Bien, continuamos. Este es el lugar donde fueron colocados en un inicio. Esto es lo primero que vimos cuando yo les decía que cuando visitamos la morgue, eran bolsas nada más. Los chicos que ustedes ven son militares y ellos también tuvieron un efecto especial. Son chicos de servicio militar, es decir, de 16, 17 años. Imagínense, incluso cuando en televisión comenzaron a decir, necesitábamos gente que acompañen y todo lo demás, que no era lo ideal, llegaron Boy Scouts. Los Boy Scouts eran los chicos esos de siempre listos, ¿no? Gente joven, 14, 12 años, pensando que no era, pues, no. También eso fue una norma dentro de lo que implantó la sociedad, ¿no? Tienen que ser gente que pase los 20 años, tiene que ser gente que haya pasado por una experiencia de acompañamiento o haber trabajado duelo o muerte. Era también cuidar nuestro personal. Y eso también más adelante lo manejamos con bomberos y gente de defensa civil. ¿Ok? La próxima. Bien. Bueno, él es nuestro amigo, Santiago Valero. Terminando las actividades diariamente, porque fue a partir del 30 hasta el 2 de enero que estuvimos, pasábamos por lo que es un debriefing. Nadie se iba a su casa si no nos reuníamos y compartíamos lo que habíamos vivido. Usualmente cuando llegábamos y salíamos de una sala, venía otro psicólogo y nos decía, ¿estás bien? ¿Puedes continuar? Y eso era muy alentador. Yo escuchaba lo que decía Arturo, ¿no? A veces las palabras no existen y es válido. Bastaba con que caminar y alguien nos tocara el hombro para decir, bueno, vamos, ¿no? Vamos, o decir, mira, cuando no puedas continuar, no sigas acompañando. Es decir, puedes tú trabajar en otras cosas. Y eso también es importante. Había psicólogos que se sentían muy frustrados de no poder realizar el acompañamiento. Y ahí les referíamos de que no era, si lo único que podían hacer, podían estar en las carpas refiriendo o haciendo otro tipo de intervención. Las emergencias es muy grande y las intervenciones también son muy específicas en cada evento. ¿Ok? La próxima. Bien. Eso es con respecto a esta emergencia de mesa redonda, por decirlo así, nos graduamos todos. Creo que ahí sacamos todos el doctorado, la maestría en una experiencia, no solamente a nivel de psicología, sino con los demás profesionales. Tuvimos mucho contacto con médicos forenses, con bomberos, con la gente, con los abogados, la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación se sentía muy impotente porque tenía que ir a reconocer los 210 cuerpos que en ese momento estaban.
era muy impactante. Ella tuvo que recibió una atención especial por el tipo de trabajo. Los odontólogos que en su vida habían visto una situación de eso, solamente reconocer dientes nada más era, ¿no? La gente de identificación, donde era, como les digo, era tan difícil reconocer que la gente decía, lo de identificación decía, mira, yo lo único que necesito son dedos, manos. Nosotros, nuestra identificación son huellas digitales. Entonces, por eso era que ellos solamente necesitaban eso dentro de los cuerpos. Imagínense, son verbalizaciones que nos hacían mucho, qué crudo y qué fuerte, ¿no? Pero era algo real, algo que se manejaba en esa emergencia. Bien. Nuestra próxima, en otra intervención que tuvimos, fue un incendio en un asentamiento humano. Es lo que ustedes creo que conocen como favelas, ¿sí? Es un pueblo así muy marginal, denominado Lomo de Corvina en Villa El Salvador, en Lima. Fue un trabajo junto con Save the Children que hicimos. La próxima. La próxima. Ok, en esa intervención fueron 1.200 personas que integraban 323 familias. Las casas son de esteras, es decir, de pajita, de paja, de caña, de madera o material inflamable. Como es gente muy pobre, incluso viven de plástico, un plástico que les cubría nada más los espacios. Carecían de servicios básicos y fue días previos también a la Navidad, era 11 de diciembre, era una tarde. Supuestamente dice que había habido un problema de delegados en ese lugar y bueno, una bola de papel encendido entró a la casa el delegado y lo cual se prende, ¿no? Se incendiaron 4 manzanas y 4 sectores del lugar. La próxima. Ay, ¿qué es eso? Sí, la próxima. Ok, nuestro objetivo específico ahí fue reducir los efectos psicosociales. Hicimos una intervención con niños, adolescentes y adultos. Lo que yo les voy a explicar es un trabajo que hicimos con niños específicamente. Apoyamos a las familias como parte fundamental de la recuperación. Siguiente. Esta intervención también es a través de equipos multidisciplinarios, ¿no? E intersectorial. ¿Qué implicaba? Reunirnos con la red de servicios de la zona de Villa El Salvador, Defensa Civil, Cruz Roja y la DEMUNA y la Defensoría Municipal de Violencia. Bien, entonces era un equipo que trabajaba en el lugar y teníamos que ponernos de acuerdo para las acciones a tomar. La siguiente. Este era nuestra zona, nuestro COE, por decir así, ¿no? Nuestro Centro Operativo de Emergencias, la coordinación con Save the Children que nos apoyó en ese lugar, y bueno, el Departamento de Psicología del hospital. Continuamos, la próxima. ¿Qué hicimos en todo caso? Se inició un mapeo para evaluar cuántas familias habían, cuántos niños había y poder separarnos en grupo, ¿no? Ya ahí manejamos a nivel del Ministerio de Salud y como sociedad para dividirnos. La sociedad, en todo caso, también tiene sus subespecialidades. En mi caso yo trabajo con niños, pero había un grupo de psicólogos emergencistas que trabajan con adultos, otros con adulto mayor. Entonces también dentro de este equipo había pues las subespecialidades. Ok, producido el incendio, las personas fueron reubicadas en las carpas. Mire, Villa El Salvador es todo lo que ustedes ven, es una zona extensa, es una ciudad muy grande y está muy bien distribuido, ¿no? Pero ellos fueron ubicados en un arenal, es decir, la situación de que no tenían agua y luz no era nada diferente porque donde ellos vivían tampoco había agua y luz, pero era mucho viento en ese lugar. Continuamos, la próxima. Nuestra población objetivo eran niños de 4 a 11 años de edad. La próxima. Y la característica de la población, bueno, eran menores de 11 años. Algunos de los niños son trabajadores de la calle, le denominamos. Esa población tiene alta incidencia de violencia sexual. Son factores estresantes. Abandono por parte de su madre o padre, o niños que viven únicamente con uno de los miembros. Entonces son familias muy vulnerables. La siguiente. Eso también nos permite, ¿no? Cuando nosotros hacemos una intervención tenemos que evaluar la población a la que vamos a trabajar, porque eso nos permite definir planes específicos. Esas intervenciones las hacíamos en las carpas,
el trabajo de recuperación emocional de los niños en situación de emergencias y desastres. Son metodologías vivenciales, lúdicas, a través de títeres, de juegos, que es la forma mucho más específica, mucho más valorada para que los niños puedan expresar emociones. Bien, la siguiente. Permite además vivir momentos agradables, bien, y entretenidos. Nosotros realizamos esta intervención con la psicóloga del hospital. Recuerden que nosotros en algún momento nos vamos a ir y debe que crear personal de salud que debe continuar con la intervención. Entonces era una intervención en conjunto. Evidencia las relaciones en su entorno, familias, amigos y comunidad, pero sobre todo permite expresar temores y recrear su experiencia ante la conmoción. La siguiente. Las etapas de la intervención: dinámicas de integración y conocimiento, dinámicas de recreación, relajación, creación a partir del juego. La próxima. Después de la intervención, nosotros volvimos a evaluar qué pasaba al mes de lo ocurrido. Y bueno, había niños que continuaban con el terror nocturno, niños que se orinaban en la noche, orinaban enuresis, ¿no? Es problemas para control urinario, miedo al fuego. Algunos niños también eran muy especiales, ¿no? Ellos decían incendio, incendio, gritaban dentro de sus juegos y prendían papelitos, ese tipo de cosas. Pesadillas y comportamiento agresivo. Eso es lo que nosotros pudimos evidenciar en ese grupo. Continuamos, la próxima. Bueno, estos son los dibujos de los niños. Una niña triste, incendio. La siguiente. Es un trabajo que hicimos con ellos, la expresión de lo que habían vivido. Ok. Bien. Y para cerrar, lo vamos a hacer full. Ya no hay tiempo. Ok, listo. Entonces, ¿ya? Bien, no hay problema. Bien, entonces, gracias.